Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. El título lo dice todo, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. Mert y Afra, ¿quiénes son? Si son nuevos por aquí, déjenme refrescarles la memoria. Estamos hablando de dos de las personalidades más populares y queridas en el mundo del entretenimiento, particularmente en el mundo de la actuación turca. Mert con su encanto natural y su talento innegable y Afra con su belleza y su capacidad para conectar con el público de una manera tan profunda. Ambos individualmente son estrellas pero juntos eran una bomba. Eran en tiempo presente porque lo que les voy a contar hoy es precisamente sobre lo que ha pasado. La noticia saltó a la luz el 22 de septiembre de 2025, y fue como un tsunami en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias colapsaron, y todo el mundo estaba hablando de lo mismo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la sorpresa generalizada? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo y repasar la historia de Mert y Afra. Estos dos artistas se conocieron, como suele pasar en el mundo del cine, durante el rodaje de una serie. Una serie que, por cierto, fue un éxito rotundo. La química en pantalla entre ellos era innegable, palpable. El público se enamoró de sus personajes y, claro, no tardaron en empezar a shippearlos en la vida real. Los rumores sobre un posible romance empezaron a circular, alimentados por fotos, vídeos y el lenguaje corporal de ambos, que parecía confirmar lo que muchos deseaban. La serie que catapultó a ambos a la fama se titulaba Kaderin Oyunu. En ella Mert interpretaba a Kerem, un joven con una vida aparentemente perfecta que de repente se veía envuelto en una serie de circunstancias inesperadas que ponían a prueba su fortaleza. Afra, por su parte, daba vida a Asia, una mujer fuerte e independiente y con un pasado misterioso, que se cruzaba en el camino de Kerem y le hacía replantearse todo lo que creía saber. La serie, con su mezcla de drama, romance y suspenso, cautivó a la audiencia turca y rápidamente se expandió a nivel internacional, ganando seguidores en países de Europa, América Latina y Asia. La conexión entre Mert y Afra en Kaderin Oyunu era mágica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, hicieron que el público creyera en el amor de Kerem y Asia, y deseara que ese amor trascendiera la ficción. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja en redes sociales, recopilando fotos y vídeos, analizando cada detalle, cada interacción, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Inicialmente tanto Mert como Afra mantuvieron una postura discreta. No confirmaban, pero tampoco negaban. Las entrevistas eran evasivas, las sonrisas cómplices. A veces un comentario casual en redes sociales, una foto aparentemente inocente, pequeños detalles que mantenían viva la llama de la esperanza para los fans. Recuerdo una entrevista en particular, donde al ser preguntados directamente sobre su relación, ambos se limitaron a reír y a decir que la química que veían en pantalla era el resultado de su profesionalismo y su buena relación laboral. Sin embargo, las miradas que se dedicaban, la forma en que se miraban a los ojos, decía mucho más que cualquier palabra. Después llegó el anuncio. Oficialmente, a los pocos meses de comenzar su serie, confirmaron su relación. El mundo entero estalló de alegría. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se volvieron locos. Los paparazzi se apostaron a las puertas de sus casas, de los sets de grabación, de los restaurantes que frecuentaban. Era una locura, pero una locura que la mayoría de los fans disfrutaba. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, talentosos, guapos y sobre todo enamorados. Sus apariciones públicas juntos eran eventos. Las alfombras rojas eran un espectáculo, los paparazzis se volvían locos, y las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos de ellos. Parecían vivir un cuento de hadas moderno. Recuerdo perfectamente la primera vez que se dejaron ver juntos en público, después de confirmar su relación. Fue en la premier de Kaderin Oyunu. Caminaron juntos por la alfombra roja, tomados de la mano, radiantes de felicidad. Las cámaras capturaron cada momento, cada sonrisa, cada gesto de cariño. Se les veía profundamente enamorados, y eso era lo que más importaba. Compartían momentos, viajes, celebraciones, todo era perfecto.
Viajaron a lugares exóticos, compartieron fotos en sus redes sociales, visitaron museos, restaurantes, y parecían disfrutar cada momento juntos. Publicaban mensajes de amor y apoyo mutuo, y sus fans se sentían partícipes de su felicidad. Sus cumpleaños eran eventos importantes, con publicaciones especiales, regalos y dedicatorias que derretían el corazón de sus seguidores. Y así la pareja, que se convirtió en el símbolo de la perfección y el amor, se mantuvo durante varios años. Se convirtieron en un ejemplo para muchos jóvenes, en una inspiración. Su relación parecía sólida, construida sobre una base fuerte de amistad, respeto y, por supuesto, amor. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se dedicaban mensajes románticos en público y, en definitiva, daban la impresión de ser inseparables. Incluso se hablaba entre los fans de planes de boda, de formar una familia. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Mert fue protagonista de varias películas exitosas, y Afra continuó consolidándose como una de las actrices más prometedoras del momento. Se dedicaron premios, celebraron éxitos, y siempre estaban el uno para el otro, brindándose apoyo incondicional. Compartían sus logros y sus fracasos, y siempre demostraban una gran admiración mutua. Y entonces, ¡boom! La noticia del 22 de septiembre. La noticia que nadie esperaba. La noticia que rompió corazones. ¿Qué pasó? La impactante noticia de Mert y Afra anunciaron su separación. Así, sin más. Después de años de relación, después de tantos momentos felices, después de construir una imagen de pareja ideal, decidieron tomar caminos separados. El comunicado, breve y escueto, fue publicado simultáneamente en sus cuentas de redes sociales. Después de una cuidadosa reflexión, hemos decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a nuestra relación. A pesar de esta decisión, nos tenemos cariño y respeto, y seguiremos siendo amigos. Les agradecemos su comprensión y pedimos privacidad en este momento difícil, rezaba el comunicado. La reacción del público fue, como ya les dije, de shock total. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el error? Las redes sociales colapsaron. Los fans conmocionados no podían creer la noticia. Los comentarios, las preguntas, las teorías inundaron Internet. La incredulidad era palpable. Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de terceras personas, otros de problemas de comunicación, otros más de diferencias irreconciliables. Las especulaciones inundaron Internet. Se mencionaron nombres de posibles amantes, se analizaron sus últimas apariciones públicas en busca de pistas, se cuestionaron sus decisiones. Era una verdadera tormenta mediática. Pero, ¿qué sabemos realmente? Oficialmente ni Mert ni Afra han dado muchos detalles sobre las razones de su separación. Han emitido comunicados breves, respetuosos, donde aseguran que la decisión fue mutua, tomada de manera amistosa y que, a pesar de todo, se tienen cariño y respeto. Pero claro, eso no es suficiente para la sed de información de los fans. Queremos saber el porqué. ¿Qué falló? ¿Cómo pudieron llegar a esta situación? A lo largo de estos días, algunos periodistas han intentado indagar más en la situación, pero sin mucho éxito. Las fuentes cercanas a la pareja han sido muy cautelosas, y la privacidad de ambos artistas ha sido resguardada con celo. Esto, por un lado, es comprensible. Es una situación difícil, dolorosa, y necesitan tiempo para procesarla. Por otro lado, deja al público con la intriga, con la incertidumbre. Lo que sí sabemos por sus propias declaraciones y por las fotos y vídeos que han compartido, es que la ruptura ha sido difícil para ambos. Se les ve tristes aunque intentan mantener una actitud profesional y seguir con sus proyectos. Afra, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y aparentemente está enfocada en su carrera. Se le ha visto en el set de filmación de una nueva película, donde interpreta a una mujer fuerte e independiente con un rol protagónico. Se rumorea que este nuevo papel la ayudará a superar este difícil momento personal. Mert, por su parte, se ha mostrado más reservado en redes sociales, pero también ha continuado con sus compromisos laborales. Ha estado participando en eventos públicos, promocionando sus nuevos proyectos. Se le ve intentando mantenerse ocupado, aunque la tristeza es evidente en su mirada. Las reacciones de sus colegas de profesión han sido variadas. Algunos han enviado mensajes de apoyo y ánimo,
otros han preferido mantenerse al margen. En general, la industria del entretenimiento turca ha mostrado respeto por la privacidad de la pareja y ha evitado hacer comentarios que puedan perjudicarlos. La noticia de su separación ha tenido un impacto significativo en el mundo del espectáculo. Los productores, los directores, los agentes, todos están pendientes de sus movimientos. ¿Cómo afectará esta situación a sus carreras? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que ambos son profesionales talentosos y queridos por el público. Seguramente continuarán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Lo que sí es seguro es que la ruptura de Mert y Afra es una de las noticias más impactantes del año. Nos demuestra una vez más que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden llegar a su fin. Nos recuerda que la vida es impredecible y que el amor, aunque sea intenso, a veces no es suficiente. Y por supuesto, nos deja con un sentimiento agridulce. Tristeza por la pareja que se rompió, pero también admiración por la valentía de ambos al tomar esta decisión, y respeto por la forma en que han manejado la situación. Demuestran madurez y respeto mutuo, lo cual es admirable. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son personas con sentimientos y con derecho a la privacidad. Debemos respetar su decisión y darles tiempo para sanar y seguir adelante. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia de Mert y Afra, analizando su relación, los rumores y las reacciones del público. Espero que les haya gustado. Quería agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y analizar los detalles de la farándula que tanto nos gustan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que hay más detrás de lo que sabemos? ¿Les sorprendió la noticia? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden, suscríbanse al canal. Si son nuevos, les recomiendo que activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Déjenle un buen like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.